Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube y bienvenidas a todas las nuevas personas que están por aquí. Espero que os guste mi contenido. Vamos a comenzar el día de hoy. Para ello voy a quitar las sábanas porque tocaba el día de cambio de sábanas y las voy a poner en la lavadora. Y mientras esta tarea se va haciendo, ya sabéis que a mí me gusta mucho optimizar el tiempo, pues yo voy haciendo otras cositas en casa. Hoy quiero aprovechar, ya que las he quitado, que esto lo hago una vez al mes más o menos, es pasar mi aspirador antiácaros, que os lo he enseñado en muchísimos vídeos, lo tengo desde hace mucho tiempo, pero bueno, si no lo conocéis os voy a explicar un poquito. Este es el Gigo J300, es un eliminador de ácaros y alérgenos. Aquí tiene el depósito, que os lo voy a enseñar más de cerca. Tiene doble filtración, por aquí filtra, digamos, los ácaros, el polvo y todo, y en el otro se queda toda la suciedad, o sea, todo lo que va quitando. Y aquí en su pantalla táctil os va diciendo pues la cantidad de ácaros que hay, cómo los va eliminando, etcétera. Por aquí tiene el cepillo, que este cepillo va muy bien porque es antienredo, os lo enseñaré ahora. Y la luz ultravioleta, que esta luz es la que mata estos bichitos que son casi invisibles. Y bueno, como os comentaba antes, aquí tenéis el cepillo, que es antienredos. Imaginaros que tenemos mascotas en casa que se suben a la cama, sofá, etcétera. Pues este cepillo evita que se enreden esos pelos y la verdad es que va muy bien. Y además, si os fijáis, esos agujeritos pequeños que tiene en la parte de abajo son para expulsar calor a 55 grados. ¿Esto por qué va bien? Porque el calor hace que los ácaros salgan a la superficie y los podamos eliminar más fácilmente. Aquí lo estoy poniendo en pantalla para que veáis. Cuando se pone en rojo, que es a partir de 50, es que hay una gran acumulación de ácaros, entonces hay que irlo pasando poco a poco. Aquí me vais a ver que yo voy muy rápido, pero el vídeo va en cámara rápida. Yo os recomiendo que lo hagáis con paciencia, un día que le podáis dedicar el tiempo, porque lo suyo es irla pasando y dejarla en los sitios donde marca que tiene mucha acumulación y dejarlo que con la luz ultravioleta lo vaya eliminando. Otra función que tiene muy bien es ultrasonido. El ultrasonido lo que hace es que mueve esos ácaros que están en las partes internas de nuestros colchones, sofás, etcétera, y los impulsa hacia arriba para poder eliminarlos. Y como veis es súper fácil, simplemente pues eso, hay que tener un poquito de paciencia y rato libre para hacerlo. Yo os lo recomiendo por el tema, por ejemplo, de alergias. Si tenéis alguna persona alérgica en casa, va súper bien. Yo tengo a mi pequeño que sufre de alergia de los ácaros, entonces a él sí que se lo tengo que pasar más a menudo, pero en el resto de colchones o estancias en casa, que yo también lo hago en el sofá, pues con una vez al mes o cada 2 meses, eso lo vais viendo. Yo en la cama lo hice súper rápido porque como veis apenas había, y fijaros aquí en la silla la cantidad que acumula, porque esta silla al tener este tejido que es tela buclé, este tejido absorbe muchísima cantidad de polvo y por mucho que lo aspiremos va acumulando. Entonces es importante hacer estos repasitos muy a menudo. Y os puedo asegurar que esto mejora muchísimo a nuestra respiración y a nuestra salud. Así que nada, os voy a dejar en la cajita de descripción toda la información, como siempre, y enlace para que vayáis a echar un vistazo por si necesitáis alguno o sabéis de alguien que lo necesite por tema de alergias. Pues la verdad es que yo lo recomiendo porque yo lo llevo usando hace como 2 años más o menos o más y a mí me funciona muy bien. Y bueno, ya para terminar le voy a dar un repasito a las almohadas, que la verdad es que aquí no marcaba mucho porque tienen la funda protectora y además también la funda de almohada y apenas me marcaba que tuviese ácaros o alérgenos. Y ahora os voy a enseñar cómo se queda el depósito. Fijaros qué cantidad de suciedad ha sacado. Estos son estos bichitos invisibles que conviven en nuestros colchones, sofás, almohadas, cojines, etcétera. Lo podéis usar donde queráis. Y ahora para eliminarlo, pues simplemente vamos a vaciar nuestro depósito.
Yo os recomiendo que lo hagáis dentro de una bolsa porque así no vamos a esparcir nuevamente, aunque ya están muertos, pero no esparcirlos por el aire. Yo lo meto dentro de la bolsa, lo sacudo bien y luego simplemente la cierro y a la basura. Y ahora simplemente vamos a enjuagar nuestro depósito. Podemos sacar el filtro, trae un filtro de recambio por si dejamos uno secando, usar el otro. Siempre usarlo con el filtro completamente seco y ya simplemente es dejarlo escurrir para el próximo uso. Y bien, ahora que ya he dejado el depósito limpio, voy a pasar a poner las sábanas limpias. Mientras la lavadora sigue en marcha, yo voy adelantando trabajo y ya luego las otras pues las pondré a secar porque no las pongo en el tendedero porque me arrastran un poco. Antes las tendía como podía, pero al final era un rollo porque siempre rozaba un poquito el suelo. Entonces, desde que tengo la secadora, la verdad es que es maravilloso. Aunque sea para el tema de las sábanas, yo no suelo poner mucha ropa en la secadora, la verdad. Es más para sábanas, toallas o cosas así. Y la ropa me gusta tenderla al aire, que se seque bien. Y si no queda otro remedio, meterla. Pero la verdad es que no me gusta. Me da la sensación de que encoge mucho la ropa. Y bueno, una vez ya tengo colocada bajera y encimera, voy a colocar las almohadas y cojines para dejarme la habitación lista. Ya sabéis que este hábito siempre está incorporado en mis rutinas. Para mí es fundamental dejar la habitación con la cama hecha porque da la sensación de que está todo en orden. No es lo mismo entrar y ver una cama revuelta que entrar y verlo todo recogido y la cama bien hecha. Así que nada, yo sigo con la cama y continuamos con el día de hoy. Y ahora me paso a la terraza, os voy a enseñar cómo está porque ayer por la tarde noche llovió, de repente cayó como un mini aguacero, que lo que más hizo fue guarrear que otra cosa. Fijaros cómo está todo entre la tierra de la obra que cada día tengo aquí acumulada, más el agua, hasta las cortinas se han manchado del agua con la tierra que ha caído. Así que me toca darle un repaso bueno a la terraza y es algo que suelo hacer una vez por semana, lo hago los domingos. Entonces es el día que en la obra no trabajan, que paran. Y entonces como no levantan mucho polvo, yo aprovecho los domingos por la mañana para darle una buena fregada a la terraza. Ya lo he cogido como una costumbre, a no ser que tenga algún plan y me vaya fuera, pues de normal. Siempre esta es mi rutina de domingo porque me levanto y como no están las obras, pues aprovecho. Lo primero que voy a hacer es barrer todas las hojitas que se han caído por fuera de la jardinera y a veces pues se vuelan, se hace un poquito de aire y así también quito un poco el polvo del suelo, el que pueda quitar, porque el otro está pegado con el agua que cayó. Pero de esta manera no se me esboza el bajante de la terraza y evito luego problemas. Y ahora con la manguera, como os estaba comentando, voy a darle un buen repaso. Yo de normal suelo barrer y fregar en el día a día, pero los domingos con la manguera siempre me gusta darle una agüita también a la zona del banco porque ahí va cayendo pues
toda la tierra y todo, pues se va quedando también ahí, como si fuera el suelo. Entonces siempre le doy un poquito con la manguera para quitar toda esa suciedad y luego poder poner los cojines para sentarnos y tal. Entonces voy a darle con el chorrito este que es un poquito tipo Karcher, no la misma potencia, pero que es un poquito más fuerte y lo que hace es que limpia bien todo lo que esté incrustado, todo lo que se haya quedado pegado. Y voy a hacer lo mismo con el suelo, le voy a ir dando porque habéis visto que estaba bastante sucio. Y con la manguera la verdad que es un momento y lo que me aseguro es de quitar bien pues todo el polvo. Ya luego toca rematarlo, pero de momento pues para eliminar toda esta suciedad con la manguera se queda súper bien. Y ahora voy a aprovechar que también se habían salpicado los cristales de la lluvia porque empezó por la tarde, estaban todas las persianas subidas. Entonces voy a darle también con la manguera a los cristales y a los marcos de las ventanas, bueno, de las puertas por fuera. Esto también suelo hacerlo los domingos porque lo hago, la verdad es que muy rápido, con la manguera se limpian en un momento. Y muchas veces lo que hago también es bajar las persianas y limpiarlas con la manguera. Ya sabéis que muchas veces yo os he enseñado que limpio las persianas con la vaporeta, pero eso no lo suelo hacer de continuo porque lleva bastante trabajo y es cuando ya tienen mucha suciedad acumulada, pero para, digamos, las rutinas semanales, con darle un poquito con la manguera para evitar que se siga acumulando es más que suficiente. Y bueno, con el rascador este que tengo aquí en la terraza, que siempre lo tengo para cuando limpio el fin de semana, voy a ir sacando el agua. Y el problema es que mi terraza no le hicieron bien el desnivel hacia el bajante. Entonces, justo donde estoy de pie, se queda un charquito siempre acumulado porque no suele irse del todo. Entonces me toca pues arrastrar el agua hasta allí para sacarla y evitar pues que se me quede ahí el charco. Nosotros cuando compramos el piso ya estaba hecha la reforma, no fue una cosa nuestra, o sea, no fue cuando que hiciéramos nosotros la reforma. Si no, yo ya os digo que yo estaría pendiente porque a mí todas estas cosas me da mucho toque tener ahí el agua acumulada, sobre todo cuando llueve, que se queda ahí y no se va. Pero bueno, como ya estaba así, tengo que ponerle remedio y la única manera pues es sacar el agua con el rascador este de los cristales hacia afuera. Y ya una vez eliminado la mayor parte de agua, con el mocho pues ya termino de secar el suelo y se quedaría ya todo limpio para que mañana cuando vuelvan los de la obra se me la vuelvan a ensuciar otra vez. Así que nada, termino de limpiar y continuamos. Y de estar entrando y saliendo, pues estaba todo el suelo lleno de huellas, porque como salía, pisaba lo mojado, entraba, cogía el cubo, la fregona, el paño, lo típico que no lo coges todo de golpe y luego te toca entrar y manchar toda la casa. Bueno, toda la casa no, lo que es el recorrido de la terraza al recibidor. Y para quitar estas marcas me he sacado la aspiradora esta que aspira y friega a la vez, que la verdad es que es maravillosa porque esto para cosas así rápidas que no vas a estar
barriendo, fregando y sacar todos los cacharros, pues aquí es como un 2 en 1, te aspira y te friega la casa al mismo tiempo y es súper rápido. Yo ya cuando son cositas así más rutinarias rápidas, lo hago con esto, o si solamente es aspirar, me saco la escoba eléctrica y ya está. Y cuando quiero limpiar más a fondo, como habéis visto en vídeos anteriores, sí que me cojo el mocho y me gusta pues restregar bien todos los rincones. Y una vez ya se ha secado, aquí me estoy hidratando porque estaba sudando que no podéis ni imaginar. Y eso que había refrescado un poco, pero de tanto moverme, estaba aquí haciendo mi revisión, como cuando viene invitados que te pones a mirar la casa a ver si se ha quedado todo bien, pues así estaba yo, analizándolo todo. Y bueno, hice un paroncito para preparar la comida y comer con los chicos y ahora me voy a dar una ducha refrescante porque ya os he dicho que he sudado un montón y me voy a arreglar porque he quedado con mi madre para irnos a hacer unos recados y bueno, también hacer un paseíto por las tiendas a ver qué hay de rebajas. Entonces, como estaba tan sudada, digo, no me voy a ir así, aunque fuera hace mucha calor, pero no me gusta ir toda sudada, así que nada, después de comer me di una duchita rápida antes de irnos, así que me voy a ir preparando. Me estaba secando el pelo con aire frío porque era insoportable poner el secador. Y si salgo con el pelo mojado, el problema es que luego parezco un león cuando se me empieza a secar. Así que prefiero secármelo aunque sea con aire frío. Tardo un poquito más. Aquí me veis ya terminando. Tardo un poco más en secar, pero de esta manera por lo menos se me seca un poco. Me voy a intentar dar un poco de forma a este pelo porque está imposible, pero quería enseñaros que me cogí esta plancha de la marca Anlan. Yo he colaborado muchas veces con ellos y bueno, como aquí somos dos chicas en casa, pues la plancha siempre está de un baño a otro. Entonces, esta la llevo probando unos días y la verdad es que me gusta muchísimo. Aquí tiene esta pestañita que es para abrirla, si no se queda completamente cerrada, y antes de encenderla, cara está apagada. Quería, porque si no luego no puedo tocar por aquí, enseñaros porque tiene aquí unas placas flexibles, no sé si lo podéis apreciar cómo se mueven, y esto lo que hace es que depende de la cantidad de pelo que tengas, pues se adapta al pelo. Las dos, ambas son flexibles. Luego aquí tiene para encender el botón y tiene diferente temperatura desde 100 grados hasta 230 porque no todos tenemos el mismo tipo de pelo, entonces para pelos más rizados pues necesitas un poquito más de calor para alisarlo y la verdad es que va muy bien, tiene infrarrojos que protege y cuida el pelo y la luz roja también y esto hace que no se dañe el pelo por el calor. Entonces la voy a encender para que veáis lo rápido que se calienta. Mantenemos pulsado. Yo la tengo puesta a 180, pero bueno, la podéis poner a lo que queráis. Yo con 180 ya me vale porque yo tengo el pelo, tengo así encrespado, pero tengo el pelo fino. Y como veis, se va calentando súper rápido. En 15 segundos lo tenemos caliente. Y también lo bueno que tiene que la plancha es de 11 centímetros, entonces abarca más cantidad de pelo que las que son más estrechitas y podemos coger mechones un poquito más grandes a la hora de trabajar. Podemos alisarlo, ondularlo, como queráis. Y yo estoy muy contenta, ya está a la temperatura. Y os voy a enseñar que de una pasada se queda súper bien. Y de esta manera mi hija tiene la otra plancha y yo me he quedado con esta aquí y no tenemos problema de estar cada una cogiendo la plancha de un lado a otro. Así que yo os la recomiendo porque ya os digo que llevo días probándola y me ha gustado muchísimo el resultado porque deja el pelo con un brillo súper bonito y además que lo protege, que eso es importante.
Así que en la cajita de descripción os voy a dejar la información, bueno, el enlace. Súper económica, o sea, podéis adquirirla por un precio súper económico y ya digo que es una pasada. Fijaros el pelo como está y en una pasadita cómo se queda. Y eso que la tengo puesta pues a 180 grados, que en realidad no es una temperatura muy alta para planchar el pelo. Bueno, es alta, pero normalmente hay planchas que necesitas más temperatura y ya veis que se queda súper bien. Así que yo me voy a hacer un poco el pelo así rápido. Estoy ya sudando, me acabo de duchar y eso que me lo he secado con el aire frío, como os he dicho, pero es que este tiempo nos va a matar. Así que nada, os dejo el enlace, echadle un vistazo porque está muy económica y la verdad es que merece mucho la pena. Yo ya sabéis que siempre os recomiendo cosas que yo he probado y que me gustan, si no, no lo recomiendo. Así que nada, yo voy a seguir aquí con mis pelitos. Y ahora os enseño el resultado. Y bueno, aquí tenéis el resultado final. La verdad es que estoy encantada con esta plancha. Va súper bien, muy rápido y deja un brillo increíble. Y ahora sí que sí, me voy con mi madre y os voy a enseñar por qué pasamos por Pepco. Y vi que había muchas cositas nuevas. No da para hacer un vídeo de novedades como siempre os hago, un vídeo exclusivo de tiendas, pero os voy a ir enseñando algunas cositas que he visto nuevas por si a alguien le interesa algo, pues que sepáis las novedades que tenéis disponible en las tiendas. Como ya sabéis, en la mayoría están todas las colecciones de otoño. Sé que hace mucha calor, que no apetece, pero como os digo siempre, mi trabajo forma parte también de enseñaros las novedades y si en las tiendas lo que hay es otoño de novedad, pues es lo que me toca enseñar y me gusta porque de esta manera si os puedo enseñar algún producto y que no sabéis dónde encontrarlo y lo veis, pues ya sabéis a qué tienda podéis acudir. No es que os quiera meter el otoño porque sí, es porque es lo que hay. Y yo la verdad es que no voy a decorar aún de otoño, para mí es muy pronto, voy a terminar de disfrutar lo que queda de verano y ya se verá cuando empiece con la decoración. Pero bueno, yo os enseño lo que hay. Esta velita de aquí olía muy bien y me gustó mucho para una habitación infantil, por ejemplo, tenía unos dibujitos así muy bonitos. Y este micado de aquí, que dentro llevaba como unas pequeñas calabacitas en lo que es el líquido, también era muy original. Bueno, os estoy enseñando, veis muy bien los precios, por eso no voy diciendo como en los vídeos que suelo poner de tiendas, pero bueno, se ve bastante bien el precio. Este dispensador de jabón también está muy chulo, así en forma de calabaza por si a alguien le gusta. Como veis, estoy enseñando en diferentes zonas porque solamente es lo que he visto nuevo, lo que no saqué en el vídeo de novedades, porque hay muchas cosas que no estaban aún, lo van trayendo poco a poco, que es algo que yo aún no entiendo. No sé por qué no ponen todas las cosas juntas de una vez, en vez de ir sacando poquito a poquito. Pero bueno, ya siempre lo hacen así, tanto aquí como en Primar, como en cualquier tienda, lo van haciendo así. Y bueno, también quería enseñaros que esta calabaza es una lámpara. Esta de aquí tiene un precio de 6 euros y por abajo tiene para encenderla, lleva pilas. Es lo único malo que tienes que estar cambiando las pilas. Pero bueno, este cristal así ámbar, seguramente con las lucecitas así cálidas encendidas en un rinconcito, daría un toque muy bonito y muy original. Y luego esta macetita de aquí, que es toda de plantitas artificiales con setitas, que también está dentro de la colección nueva. Una cosa que no me ha gustado nada son los cojines de Pepco. Estos así en forma de calabaza, cuando los tocas por dentro es de corcho, son como duros. No entiendo por qué los han hecho así, pero lo agradable o lo acogedor de estos cojines es que normalmente son mulliditos, como por ejemplo este de aquí detrás, que sí que era mullidito, pero los pequeños eran todos súper duros.
Y bueno, este grande tampoco me gustaba mucho porque parecía más una rista de ajo que una calabaza. Tenía el rabito ahí un poco raro. Pero bueno, yo os lo enseño por si a alguien le gusta. Y luego este pack de cestas, así como estilo peluchito, para organizar armarios o para poner en estanterías si os gusta. Y os voy a ir enseñando más o menos todo. Pongo música, os dejo que os relajéis viendo las novedades.
Y como no podía faltar mi sección favorita, que son la de las tazas, os voy a enseñar todas las que he visto nuevas que no estaban anteriormente, porque había bastante variedad, han traído muchísimas, hay algunas que, bueno, son muy semejantes a años anteriores, como estas de en forma de calabaza. Luego tenéis esta de aquí que lleva la flor así de otoño, esta era muy bonita, en un color así marrón tostado. Luego también tenemos por aquí esta otra que es transparente y lleva como diferentes florecitas que hacen un poco como de relieve y algunos dibujos de setas. Y ya por último me llamó mucho la atención cuando estaba haciendo la cola que estaba esto que es una crema o loción corporal de Pumpkin Spice. Huele idéntico a las velas estas típicas de Pumpkin Spice de otoño y también tenían el gel de ducha con el mismo olor. Aparte de estos dos también tenían otro olor que era vainilla y caramelo, que ahora os lo enseñaré, el mismo formato, loción corporal y gel de ducha. Por si a alguien le gusta, pues que sepáis que están siempre en la zona de cajas o donde están bolsas de basura, etcétera. Y bueno, me he venido ya de la tarde de chicas con mi madre, hemos ido a hacer unos recados y bueno, habéis visto que me he pasado por Pecco porque, bueno, estaban varias tiendas, estaba Action, Pecco, Gis, varias tiendas, entramos a mirar a ver de rebajitas y tal. Y he visto que habían puesto algunas cositas nuevas que no me da para hacer un vídeo. Para hacer un vídeo de 5 minutos, pues prefiero ponerlo por aquí. Así os enseño rápido las novedades por si hay algo que os gusta. Pues podéis comprarlo o ir a buscarla, que ya sé que me decís que en vuestro Pecco, muchas ciudades, estas cosas no llegan. A mí la verdad es que me da mucha pena porque yo siempre voy corriendo a buscar las novedades para deciros, hay esto en la tienda y que podáis ir a tiempo. Y luego muchas me ponéis en comentarios que en vuestra ciudad o en donde quiera que estáis no llegan tantas cosas, tanto en Primark como en Pecco, como en las tiendas que suelo grabar. Y me da muchísima pena porque yo antes vivía también en otra ciudad, en un pueblo donde tampoco había nada y me daba pues también mucha rabia ver tantas cositas y luego no poder comprarlas porque sabiendo que están en el mismo país o en la misma ciudad pero en diferentes Pecco, pues no tienes manera de poder ir a comprarlo. Y bueno, estoy sudando porque me he duchado, o sea, me he lavado pelo, me he duchado y todo, pero he regresado sudando, o sea que antes de irme a la cama me tengo que volver a duchar porque si no, no hay manera. Así que nada, no me quiero enrollar, os quiero enseñar las cositas que yo he ido comprando hasta ahora de otoño. No son muchas, son pocas cosas, pero como siempre luego me preguntáis, ay, ¿de dónde es esto cuando cambio la decoración? ¿De dónde es lo otro? Entonces, como ahora más o menos tenéis la posibilidad de encontrarlo, os lo voy a enseñar por si a alguien le gusta, pues
que tengáis suerte, crucemos los dedos y podáis encontrarlo. Lo primero que os voy a enseñar de las cositas de Pepco, que voy a empezar por Pepco, que he comprado esta tacita de aquí, que esta la habéis visto en el primer vídeo que puse de novedades Pepco. Es así transparente y lleva pues como el relieve de las calabacitas, y esta me costó 1,80. Me pareció muy mona porque a pesar de tener muchas calabazas, que yo no quiero tazas con muchas calabazas, como es transparente apenas se nota. Entonces, bueno, me pareció muy elegante, muy fina para una infusión incluso, o no sé, X, para café con leche o lo que sea. Pero bueno, al ser así transparente las calabazas, pues como que no me raya tanto ver ahí tanta calabaza tan grande. Y nada, luego en Pepco, en Pepco tengo esto de aquí, que son estos paños, que esto los acabo de comprar porque ha sido ahora cuando he ido y lo he visto y me han gustado porque son muy sencillos, lo habéis visto en el vídeo, no lo voy a volver a enseñar. Son tipo toallitas que yo me las pongo ahí donde el fregadero, siempre tengo más estilo así toallita para secarme las manos y tal. Y el diseño me gustó, muy bonito, es muy elegante, no tienen las típicas calabazas que tienen todos los paños, aunque yo me compré hace poco unas con calabazas, que luego después de comprarme la pensé, realmente me gustan mucho, igual las devuelvo si encuentro el ticket, porque no sé si tengo el ticket, creo que sí. Pero bueno, que si no, uso le daré, porque yo le doy uso a los paños de cocina, pero bueno, casi que estoy prefiriendo hacer la decoración más, no neutra, porque sí que es otoñal, pero bueno, más tirando a colores así más neutros, no tanto naranja. A mí naranja es que no me gusta nada, no soy nada de naranja, pero bueno, alguna cosita en otoño cae porque es el típico color del otoño. Y luego en Pepco esta taza de aquí, que me ha encantado, o sea, esa taza la vi, creo que esta mañana, en un reel en Instagram mientras desayunaba y pensé, si la encuentro me la cojo porque me parece súper bonita. A pesar de tener muchos dibujos, tiene como una formita así de calabaza muy sutil y tiene diferentes dibujitos otoñales. Y lo que más me gusta es el color, que no llega a ser naranja, es un tono así muy sutil y bueno, tiene pues ambientada en el otoño lógicamente, pero bueno, no es tan otoño, no sé cómo explicarme, no es tan naranja, tan calabaza, tan todo. Y luego de Pepco, creo que no tengo nada más. Bueno, he cogido esto de aquí, que son unos paños de limpieza que vienen, bueno, cada uno para lo que es, cristales. Es que este, que es como el de Mercadona azul, que Mercadona no lo ha vuelto a sacar, y la verdad es que a mí me gusta mucho este paño porque no deja pelusilla, deja súper bien los cristales. Y yo tengo dos azules y los tengo ya bastante hechos polvo, entonces vi este pack y solamente por este ya merece la pena comprarlo. Me costó 2 euros, pero ya solamente por el de cristales y por este de aquí, que es el del polvo, que también compro el del Mercadona, que es verde, pues ya simplemente por esos, pues ya digo que merecía la pena comprar el pack. Además que por 2 euros está súper bien, viene muy completo para el suelo, para el polvo, para multiusos, o sea, viene muy completito. Y luego he visto, cuando entré en Gis, que estaba al lado, que en Gis también los han sacado, el mismo formato, o sea, así tal cual, lo han sacado en Gis. No me acuerdo del precio que tenía, pero bueno, yo ya había comprado estos, así que me daba igual. Y luego he entrado en Action, que en Action he cogido, Action estaba arrasado. No he hecho ningún vídeo de Action porque no he tenido tiempo de ir estos días y hoy he ido y estaba todo completamente vacío. Solo quedaba esto. Esto, algunas cuantas calabacitas pequeñas y poca cosa más. O sea, prácticamente nada, y me extrañó ver esto, que lo quiero para la cocina. Siempre pongo los que tengo de calabacita típico, que lo compré en Primar, pero bueno, quiero darle algo diferente, quitar calabazas, entonces ponemos bellotas. Quitamos calabazas y ponemos bellotas para poner la sal, que ya sabéis que yo siempre pongo algún tarrito ahí estacional con la sal. Me gustó muchísimo. Pasamos a Primar. En Primar he pecado con una calabaza, pero porque me gustó mucho. Fue de las primeras cosas que sacaron en Primar, que yo avisé por Instagram. Dije, alerta, que ya están poniendo cositas en Primar, porque me gusta avisaros. Si no me seguís por Instagram, bueno, podéis seguirme y así os enteráis de cuando hay cositas así nuevas, que yo aviso rápido. Compré esta calabaza de aquí, que me pareció muy elegante por el diseño que tiene, el dibujo. No es naranja, es así un tono marroncito, igual que el dibujo, y me pareció muy bonita.
yo tengo muchas calabazas, pongo mi casa llena de calabazas, pero bueno, esta me gustó muchísimo. Hay algunas que ya son más viejitas, que son de Teddy, algunas que restauré el año pasado para quitarle esos tonos naranjas y dorados que no me gustaban. Y bueno, yo creo que esta le va a dar un toque muy bonito a cualquier rincón que la ponga. Esta me costó 4,50, súper baratita. Y bueno, va a formar parte de mi decoración otoñal este año. Y luego en primar, ya para terminar, cogí este dispensador de aquí, que lo visteis en el vídeo que os dejé de primar. Si no lo habéis visto, pasaros por allí. Este dispensador que me gustó muchísimo, tiene ese toque así como vintage, súper bonito. Y lo quiero para la cocina, para cuando llegue la temporada de otoño, pues ponerme mi dispensador acorde a la estación y quitar el que tengo ahora. Y la verdad es que me gustó muchísimo también esta parte de aquí, que normalmente la sacan plateadas o doradas, así muy brillantes, y no me gusta. Y esto así como de latón envejecido me ha gustado muchísimo. Y este me costó 6 euros. Son cosas que he ido comprando poquito a poco, no lo compro todo de golpe, pero bueno, poquito a poquito vamos haciendo. Que siempre me decís, ¿cuántas cosas tienes? Pero son cosas que yo a lo mejor llevo años comprando. Y un año compro 2 o 3 cosas, otro año compro 2 o 3 cosas, 2 o 3 cosas, 4 o 5. Pero no compro de golpe una colección o compro de golpe muchísimas cosas de decoración. Poco a poco me he ido haciendo con cositas. Y ya para terminar, que no quiero enrollar mucho, voy a enseñaros unas tazas. Ya sabéis que yo soy adicta a las tazas, es mi hobby. Yo respeto que cada uno tenga el hobby que quiera. El que le guste fumar, que fume. El que le guste beber, que beba. El que le guste hacer lo que le guste, que lo haga. El problema es de cada uno. A mí me gusta coleccionar tazas y lo voy a seguir haciendo hasta que diga que no lo quiero hacer más. Básicamente. Y además es algo que me dura. O sea, a mí esto me dura años y años y años. Y vais a ver tazas que las tengo desde hace años. Y no pasa nada. Ahí siguen. Amortizándose. Que me han salido muy económicas. Bueno, esta de aquí, que no me quiero enrollar. ¿Qué es esta taza de aquí? Esta es de una tienda que se llama Nets. Nets oficial o Nets. Os la voy a dejar en la cajita de descripción porque no es una tienda española, pero vende online y hace envíos a España. Los envíos cuestan solamente 2 euros, muy económicos, vienen súper rápido. El precio va en función a la calidad, son cosas de buena calidad. Y bueno, esta tacita de aquí que pone Hello Pumpkin, tiene diferentes calabacitas así pequeñitas. Y bueno, hay alguna naranja, es decir, pero bueno, que es así muy, muy sutil. Me gustó mucho el diseño y la verdad es que es muy bonita. La tienda es esta de aquí, os la enseño para que veáis. Se llama Nets. Se puede meter al lavavajillas y al microondas. Y luego cogí también en esa misma tienda esta tacita de aquí, que me pareció una monada, que pone Pumpkin Spice y lleva aquí como el típico vasito de café este para llevar, con su natita y sus toppings encima. Y me pareció súper chulo, además es así como hueca por aquí, ahí podéis ver el bultito. Y la verdad es que me pareció muy graciosa, por aquí no lleva nada, también es de esta misma tienda. Estas tacitas, este modelo, porque tienen muchos modelos y según el modelo varía el precio, cuestan 9 euros. Es verdad que son un poco más caras de las que suelen vender en Pepco, etcétera, pero bueno, es una tienda con una calidad alta y bueno, el que quiera se la paga y el que no se la pague, que no pasa nada. Aquí cada uno es que se pague lo que quiera. Bueno, pues eso, estas dos son de Next, estas dos tacitas y bueno, me parecieron una monada para añadir a la colección. Hay algunas que tengo de otros años, de cuando yo empecé a hacer la colección de tazas, que igual no las saco, igual se las doy, yo qué sé, a mi sobrina que también le gusta o alguna a mi madre, porque creo que ya no van mucho conmigo. Al principio era todo como la novedad de otoño, que sacaban muchas cositas y bueno, le voy a dar una vuelta a ver qué hago con ellas y si no las guardaré y a lo mejor otro año me da por sacarlas, no pasa nada. Y luego una cosa de primar que se me olvidaba, que eso no es mío, me lo ha pedido mi sobrina desde Canarias, porque la pobre allí dice que no llega nada. Entonces me dijo, Tata, por favor, búscame este vaso. Me mandó la foto. Es de la colección de la serie de las chicas Gilmore, que no sé si, bueno, el que la haya visto y el que le guste, han sacado una colección que es de las chicas Gilmore, han sacado cojines, bolsas de agua caliente, bueno, algunas cositas. No había mucho, he estado yendo 2 semanas seguidas a primar, día sí, día no, a ver si encontraba el vaso. Es como un vasito de estos térmicos por dentro que aguantan el calor y el frío. Y bueno,
os lo enseño así de cerca. Lleva diferentes dibujitos pues de la serie. Para los que sean aficionados, me costó 8 euros. Bueno, es un regalito para ella, pero a mí no me importa enseñarlo, porque es mi sobrina y se la quiero regalar y esta no pasa nada. Y bueno, pues si sois fan de esta serie y os gusta, pues que sepáis que la colección disponible en Primark. Y bueno, ahora sí que sí, ya lo he enseñado todo. Estas son mis compritas de otoño. No creo que compre nada más, tiene que ser ya algo así que me guste. Quería comprar alguna mantita, alguna funda de cojín, pero con las que tengo creo que me puedo apañar. Lo que sí quiero mirar es una funda nórdica nueva para el otoño, pero bueno, estoy mirando poquito a poco en webs y cosas a ver cuál me sale mejor de precio ahora que hay rebajas, y también pues que me guste, sobre todo que me guste y no gastarme mucho si puede ser. Así que el resto es todo lo que tengo de años anteriores, el resto que vais a ver de decoración de cara ya a septiembre, porque yo no voy a decorar mi casa hasta septiembre, me niego, o sea, hace muchísimo calor, 40 grados para estar poniendo la casa en modo otoño. Voy a terminar de disfrutar lo que queda de verano con estas calores, con estas sudadas, pero creo que no combina. O sea, estar a 40 grados y poner decoración de otoño no pega absolutamente nada. Así que yo me espero a septiembre, cuando empiece el cole, que ya estaré más tranquila, entonces arrancaremos con el otoño, que es cuando ya a mí me apetece. Así que nada, familia, me voy a despedir por el vídeo de hoy. Como ya os anuncié en una publicación, en agosto solamente tendréis un vídeo a la semana porque, bueno, quiero descansar también un poco, estar con la familia, hacer planes. Entonces cuando tenemos que estar grabando contenido es un poco difícil, tienes que grabar mucho contenido para poder irte fuera. Entonces quiero pues también desconectar un poco de YouTube y dedicarme pues a la familia y a las vacaciones. Tendréis un vídeo semanal todos los viernes, si no pasa nada. Si en algún momento tengo que moverlo, lo moveré, pero en principio los viernes seguiremos con los vlogs y ahí pues os haré el resumen de la semana. Así que ya me despido por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like, que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal si sois nueva o nuevo por aquí y os gusta mi contenido. Y muchísimas gracias por acompañarme un día más, por apoyar el canal. De verdad que os lo agradezco de corazón. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.